En esta semana, al estudiar la Biblia y pedir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial, nos detendremos a reflexionar en el contexto de Proverbios 16, versículo 1. Cuando lo leemos, notamos que el enfoque está en reconocer algo muy importante, que, aunque nosotros pensemos, hagamos planes, o tomemos decisiones, es Jehová Dios quien tiene el control final. El versículo 1 lo dice claramente: podemos hacer planes en el corazón, pero la respuesta que damos viene de Jehová. Este pensamiento se repite en el mismo capítulo. En el versículo 3, por ejemplo, se nos anima: deja todo lo que hagas en manos de Jehová, y tus planes saldrán bien. Y en el versículo 9 se nos recuerda: el hombre puede trazarse un rumbo en su corazón, pero es Jehová quien dirige sus pasos. Estos versículos nos enseñan a no depender solo de nuestra lógica o esfuerzo, sino a confiar de corazón en que Jehová Dios guía lo que decimos y hacemos cuando lo ponemos en primer lugar. Ahora analicemos la frase del versículo. Frase: las disposiciones del corazón. El término hebreo ma'arekei viene del verbo arak, que significa organizar, ordenar, preparar. En hebreo, la forma verbal indica una acción intencional, reflexiva. No se trata de una reacción impulsiva, sino del esfuerzo deliberado de pensar antes de hablar o actuar. El término lev significa corazón. Cuando se habla del corazón, no se refiere solo a los sentimientos. En hebreo, el corazón representa todo lo que somos por dentro: nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestra voluntad. Así que cuando el versículo dice las disposiciones del corazón, está hablando de todas esas ideas y planes que vamos armando en nuestra mente sobre qué decir y qué vamos a hacer. Ahora veamos la frase: procede de Jehová. Aquí hay un contraste sutil pero importante: nosotros podemos planear, pero lo que finalmente ocurre, especialmente en lo que decimos, proviene de Dios. En la descomposición lingüística, mei es igual a aguas de, o lo que fluye de. En hebreo, mayim es agua, pero en esta forma el término mei implica origen, fuente o esencia que brota. Ahora bien, cuando juntamos la palabra mei y el nombre de Dios, Jehová, la frase quedaría así: lo que brota o procede de Jehová. ¿Y qué es la frase? La respuesta de la lengua. El término ma'ane significa respuesta, lo que se responde o dice. Lashon significa lengua, símbolo del habla, de lo que sale de la boca. Hay un contraste muy sutil, pero profundo: nosotros preparamos lo que queremos decir, pero la respuesta final, lo que realmente decimos en el momento clave, puede venir de más allá de nosotros. Puede estar influenciado, o incluso guiado, por Dios. ¿Qué significa esto? Para entenderlo mejor, pensemos en esto. Estamos por tener una conversación difícil. Tal vez con un amigo que se enojó con nosotros, o con alguien a quien tenemos que corregir con cuidado. Pasamos todo el día pensando en eso. ¿Cómo le voy a decir esto sin herirlo? ¿Y si me malinterpreta? ¿Qué palabras van a ser más claras? Ensayamos en nuestra mente lo que queremos decir. Incluso repasamos frases completas. Pero cuando llega el momento de hablar, decimos algo que no habíamos pensado. Tal vez usamos palabras más suaves. O se nos ocurre una idea que no teníamos pensada, pero que resulta ser justa. La otra persona nos escucha, y se calma. O entiende. Y al terminar, nos quedamos pensando: eso no salió solo de mí. Tuvo que ser Jehová Dios quien me ayudó a decir lo correcto. Este versículo explica por qué sucede: Jehová puede intervenir en lo que decimos. Este proverbio no nos desanima a pensar o a prepararnos. Más bien, nos hace pensar en una verdad muy importante. Nosotros podemos organizar nuestros pensamientos, pero es Dios quien puede darnos las palabras justas. Saber esto nos da tranquilidad de que no estamos solos. Cuando le pedimos ayuda a nuestro Padre Celestial, Él puede ayudarnos con su espíritu a decir exactamente lo que necesitamos decir, en el momento justo y de la mejor manera. Pensemos por un momento en Moisés.
Cuando Jehová Dios le pidió que hablara con Faraón, su reacción fue muy humana. No dijo sí de inmediato. Más bien, empezó a justificarse. Su corazón estaba lleno de dudas, de miedos, de preguntas. Y empezó a organizar mentalmente su rechazo a la asignación que recibió. Le dijo a Jehová en Éxodo 3 versículo 11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? En otras palabras, pensaba, yo no soy nadie para una tarea así. Después agregó en Éxodo 4 versículo 1. Mira que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Nos damos cuenta? Moisés se sentía sin autoridad, no confiable. Y luego vino otra objeción, aún más profunda en el versículo 10 de Éxodo 4, dice el relato. Entonces Moisés le dijo a Jehová, discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni en el pasado ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta y mi lengua es torpe. Ahí está. Moisés sentía que sus palabras no servían. Quizás tartamudeaba. Quizás su voz no imponía respeto. Tal vez se trababa o pensaba demasiado antes de hablar. En cualquier caso, sentía que no podía expresarse bien. Que no tenía la lengua para una misión como esa. Y sin embargo, Jehová Dios no lo rechazó. No le dijo, tenés razón Moisés, sos limitado. Buscaré a otro. Al contrario, le hizo una promesa que toca nuestro corazón en el versículo 12. Yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que debes decir. Qué consuelo nos da saber eso. Porque muchas veces nosotros también nos sentimos como Moisés. Nos cuesta hablar. Nos parece que no vamos a encontrar las palabras correctas. Creemos que alguien más sabrá explicarlo mejor. Nos preparamos, sí, pero en el fondo pensamos, ¿y si no me sale como lo pensé? Y sin embargo, Jehová Dios nos dice lo mismo que a Moisés, yo estaré contigo cuando hables. No nos exige perfección. Nos pide disposición. Y cuando la tenemos, Él puede transformar nuestras palabras limitadas en mensajes que lleguen al corazón. Este principio no se queda solo en el ámbito del antiguo Israel. Cuando leemos las escrituras griegas cristianas, vemos que esta idea se mantiene y se profundiza. Por ejemplo, Santiago nos exhorta con realismo cuando dice en Santiago 4 versículo 13 al 15. Ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocios y sacaremos ganancias. Cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana. Porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En vez de eso, deberían decir, si Jehová quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fin de la cita bíblica. Al igual que el proverbio, se nos recuerda que planear no está mal, pero debemos hacerlo con humildad, reconociendo que todo depende de la voluntad de Dios. Pablo también actuaba con esa actitud. En 1 Corintios 4 versículo 19, dice: Pero si Jehová quiere, iré a visitarlos dentro de poco. Fin de la cita bíblica. Esto no era una fórmula vacía. Era un reflejo de su comprensión de que Jehová Dios podía intervenir y modificar cualquier plan humano. Jesús mismo también enseñó algo parecido a sus discípulos cuando les dijo que, si eran arrestados por su fe, no se preocuparan por lo que tendrían que decir, dice Mateo 10 versículo 19 y 20. Sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento, se les indicará lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Fin de la cita bíblica. Como menciona en ese momento se les darían las palabras adecuadas. Era una forma de mostrar que incluso la expresión verbal, en situaciones críticas, puede ser guiada directamente por el Espíritu de Dios. Entonces, este versículo de Proverbios 16, versículo 1, no solo nos habla de planificación y palabras, sino también de confianza y dependencia. Nos recuerda que,
aunque pongamos todo nuestro empeño, seguimos necesitando que Jehová guíe el resultado. Cuando nos damos cuenta de eso, nuestras decisiones y nuestras palabras llevan un peso distinto, el de la sabiduría que no nace solo de nosotros, sino que fluye de Dios. Ayudas y sugerencias para aplicar la idea fundamental del versículo en nuestra vida diaria. Primero, hacer una pausa para reflexionar y pedir ayuda antes de actuar. Antes de tomar una decisión importante o de hablar en una situación delicada, podemos detenernos un momento y pedir guía a nuestro Padre Celestial. Incluso una oración breve o una reflexión tranquila puede ayudarnos a actuar con más claridad. Al reconocer que no lo controlamos todo, desarrollamos humildad y una mentalidad abierta. Segundo, apoyarnos en principios de sabios de las Escrituras al tomar decisiones. Contar con una base sólida nos da dirección. Cuando consultamos fuentes confiables, buscamos consejo o aprendemos de la experiencia de otros, nuestros planes se enriquecen. No se trata solo de pensar, sino de pensar bien. Tercero, buscar puntos de vista equilibrados. A veces estamos tan inmersos en nuestras ideas que no vemos posibles errores o consecuencias. Hablar con alguien de confianza, alguien que nos escuche sin prejuicios, puede abrirnos la mente. Al hacerlo, demostramos que no nos apoyamos solo en nuestro propio criterio. Cuarto, evaluar nuestras motivaciones. Una buena pregunta para hacernos es, ¿por qué quiero hacer esto? Cuando somos sinceros con nosotros mismos, podemos ajustar nuestros planes para que sean más justos, equilibrados o respetuosos. Así, nuestras decisiones nacen de un corazón bien intencionado. Quinto, aceptar con serenidad cuando los resultados no son los esperados. Incluso si hacemos todo bien, puede que las cosas no salgan como habíamos imaginado. En lugar de frustrarnos, podemos aceptar la situación con calma y aprender de ella. Quizá había algo que no veíamos, o quizás el tiempo no era el adecuado. Al confiar en que la vida tiene sus ritmos, fortalecemos nuestra estabilidad interior. Tengamos en cuenta una mirada global. Una frase atribuida a Confucio, un filósofo chino del año 550 a.C. que dijo, las palabras son la voz del corazón. Y Proverbios 16, versículo 1 nos recuerda que esa voz puede ser guiada con sabiduría superior, la de Dios, si cultivamos un corazón dispuesto y humilde. ¿Qué aprendemos de todo esto? Este proverbio no nos desalienta a pensar, ni a prepararnos. Todo lo contrario. Nos invita a usar nuestra mente, a organizar nuestras ideas, a hablar con respeto y claridad. Pero también nos recuerda una verdad fundamental, no estamos solos. Cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos hablar con sinceridad y con un buen corazón, Jehová Dios puede intervenir. Puede ayudarnos a encontrar las palabras que calman, que aclaran, que animan. Aunque no salgan como las ensayamos. Esto no es para vivir con temor, sino con paz. Nos permite decir: hago mi parte. Pienso, me preparo, me esfuerzo. Pero confío en que Jehová Dios, si lo ve necesario, me va a ayudar a decir lo que haga falta. En conclusión, este versículo nos ayuda a no apoyarnos solo en nosotros mismos, pero tampoco a sentirnos incapaces. Nos recuerda que, cuando hay disposición, Jehová Dios puede transformar nuestras palabras limitadas en mensajes que llegan al corazón. Así que sigamos preparando nuestro corazón, sabiendo que, en el momento justo, nuestro Padre Celestial puede darnos la respuesta que necesitamos. Fin del análisis.